que tuviésemos nosotros de otro campus, y pues parece que no había, nada más somos los de Huitláhuac. Bien, ustedes me dicen si logran ver mi PowerPoint. ¿Ahí lo ven ya? Sí, profe, ya se ve. Ok, bien. Entonces, pues vamos a ver nuevamente la parte de introducción a los sistemas de información para que nos sirva de referencia. ¿Qué es lo que estamos analizando? ¿Ok? Entonces, la clase anterior estábamos nosotros viendo las definiciones de lo que era un dato y lo que es la información. ¿Quién se acuerda? ¿Quién es eso? Ahí lo tienen anotadito. ¿Qué cosa, profe? Perdón, se trabó. ¿Ahí me escuchan bien? Ya. Sí, no hay problema. Bien. Recuerden, no veo manitas, me interrumpen en cualquier momento. Un dato, quedamos de que puede ser una palabra, una imagen, puede ser un número, dependiendo nosotros en el contexto que nos encontremos. Y la información son datos que dentro del propio contexto dado tienen un significado para alguien, ¿ok? Cuando hablamos de esta parte, en donde dice que puede tener un significado para alguien, se puede entender que todo va a depender de la experiencia que tenga la persona en el ámbito en el cual se encuentra. Cuando nosotros entramos en contextos que todavía no comprendemos y no entendemos, para nosotros todavía no es información, vendría siendo simplemente un dato, ¿ok? Cuando lo convertimos en información, cuando tiene precisamente un significado profundo para nosotros en el contexto propio de nuestro trabajo, ¿ok? Luego, entonces, vamos a ver que la información, vamos a ver que son datos que han cambiado en una forma significativa y útil. ¿Para quién? Para el ser humano. Con lo que les estaba yo mencionando anteriormente, todo va a depender, perdón, de la profundidad que tenga para nosotros ese contexto y la experiencia de vida que nosotros podamos con respecto a ese algo que se nos está presentando. La clase pasada yo les decía, un símbolo, un signo, puede representar algo para nosotros dentro de nuestro propio contexto. Ahora bien, los datos son secuencias de hechos en bruto y representan eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno físico que las personas puedan entender y utilizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, del trabajo, en el contexto de proyectos, pues se van a involucrar precisamente en que la información debe de tener un orden coherente, un orden cronológico o un orden lógico para poder ser comprendida dentro del propio contexto de un trabajo. En el caso propio de la información financiera, pues vamos a ver nosotros que ese contexto va correlacionado precisamente con los sistemas de información, los sistemas de registro, que les había yo mencionado, que para nuestro contexto, los sistemas de registro, pues vamos a tener el analítico o pormenorizado e inventarios perpetuos. Ustedes, en este contexto, ya tienen una idea clara. Tomen nota con respecto a lo que necesitamos propiamente de nuestro proyecto que vamos a trabajar. ¿Cuál es nuestro proyecto que vamos a trabajar? Pues
nuestro catálogo de empresa. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a necesitar? Bueno, de primera instancia, si ustedes recordarán, les comenté yo, que necesitamos nosotros visualizar el tipo de empresa. ¿Qué tipo de empresa les gustaría a ustedes trabajar? Ajá. Eso es importante, porque si ustedes me dicen que quieren una empresa de servicios, ¿qué tanto es el alcance de tener un sistema analítico? ¿Qué tanto es el alcance de un sistema por inventarios perpetuos? Tienen que definirlo. Entonces, para la siguiente sesión, necesito que me digan ustedes qué tipo de empresa es, el giro de la empresa que van a ustedes a trabajar y el sistema de registro contable. ¿Ok? También para esto necesitamos que ya tengan el listado que emite el SAT para que ya tengan ustedes esa información clara y básica. Y empecemos nosotros a conformar el detalle, pero la lista de las cuentas. En ese momento nada más la lista de las cuentas que yo voy a utilizar. Posteriormente a esto, tendríamos nosotros que ir visualizando la estructura financiera dentro de lo que vendría siendo el activo, el pasivo, cuentas de capital y cuentas de resultados. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Yo tengo una. No. Por ejemplo, si va a Adelante. ser de servicios, tenemos que Ajá. definir exactamente qué servicio. Por ejemplo, un despacho contable o así, o turístico o algo así. Sí, Ah, ok. claro que sí, porque mira, si es de servicios, yo te puedo decir que hay servicios donde hay procesos híbridos de transformación. ¿A qué me refiero con esto? Piensa tú en un momento dado que llevas tu coche a un verificentro. Es un servicio, ¿estás de acuerdo? Pero para que a ti te den tu calcomanía, para que puedas circular y que te digan que tu automóvil no contamina, tienen que hacer todo un análisis. Y entonces en ese análisis verifican que el motor esté correctamente bien y que no tenga emisiones de carbono, por ejemplo. Y entonces, en un momento dado, utilizan a lo mejor cierto tipo de instrumentaciones que hacen que haya una evaluación, ¿sale? Entonces, por ende, tú tienes elementos de costo. Entonces, sí es muy necesario que ustedes visualicen qué tipo de servicio es. Si tú me dices un despacho, bueno, pues el despacho como tal es un servicio tal, ¿no? Es un intangible. Si me dices una peluquería, es un intangible. Entonces, tienen que visualizar perfectamente qué tipo de organización quieren ustedes hacer ese catálogo. Ahora, ¿qué es lo más conveniente? Donde ustedes a lo mejor ya tienen experiencia, si ya están trabajando en algún lugar, pues es más fácil y que puedan hacer algo similar. O la otra es que tengan a alguien que les pueda apoyar para poderse hacer ese catálogo. ¿Sí queda más claro, Adriana? Sí, y en cuanto a giro, ¿a qué se refiere? Acuérdate que tenemos nosotros giros, que puede ser una pastelería, puede ser en un momento dado el despacho que tú me estás diciendo, eso viene siendo el giro. Ahora, la figura mercantil es distinta, porque tú puedes tener una SA, una SDCB, una SDRL, una SDRLCB, una comandita simple, etcétera. ¿Ya queda más claro? Sí, nada más tenemos que entonces definir el tipo de Ok. empresa, giro y sistema, ¿verdad? Exactamente, eso es muy importante. La idea es de que ustedes con esto tengan pues ya una idea más clara cuando nos pidan a nosotros una opinión para ver el tipo de empresa que queremos nosotros echar a andar dentro de la organización. ¿Sí queda? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
No, profe. ¿No hay preguntas? Ok, perfecto. Entonces, perdón, es porque ¿se escucha ya bien? ¿O se escucha el eco? No, se escucha muy lejos. ¿Ahí se escucha ya mejor? ¿Ahí se escucha ya mejor? ¿Sigue el eco? Sí, un poquito mejor. Déjenme ver si es algo por aquí. ¿Sigue el eco? ¿Sigue el eco? ¿Sigue el eco? Ahí sigue el eco. Sigue el eco. Vamos mejor. Ya lo quité mejor. ¿Ya me escuchan ahora sí mejor? Sí, profe. Ok, ya quité ese molesto ruido. Bien, entonces, ya quedamos con esta parte, más de lo que tiene que ir empezando a trabajar con su catálogo de cuentas. ¿Ok? Ahora bien, continuemos ahorita con una presentación. La presentación se las voy a subir, pero sí es importante que tengan ustedes a la mano los, ¿cómo se llama? Sus notas. Estas notas les van a ayudar a ustedes para poder estudiar. ¿Ok? ¿Se ve el PowerPoint sin problema? Sí. ¿Me pueden decir, muchachos? Por favor. Bien. Ahora, vamos a la parte de qué significa calidad de información en los negocios. Ya lo vemos, pensemos que ahorita es nuevamente un repaso. Tenemos tres dimensiones: tiempo, contenido y forma. Tiempo. La información debe estar disponible cuando se necesita en el momento oportuno. La información debe proporcionarse sin errores, debe ser relevante respecto a lo analizado, completa y no parcial. Y aquí yo les había explicado que tengo que alinear esto con los conceptos a control interno. Y les decía que el control interno, en uno de sus objetivos, dice que la información debe ser oportuna y confiable. Ajá. Y de alguna manera, eso es lo que nosotros tenemos que ir checando y revisando cuando hacemos registros de contabilidad. Ahora bien, cuando hacemos registros de contabilidad, estos tienen que estar alineados a lo que marca la normatividad financiera. Yo les comentaba que cuando nosotros adquirimos paquetería comercialmente, siempre nos dicen que tienen mejores prácticas y que están alineadas a la normatividad financiera. En este caso, ustedes tienen que ser especialistas y revisar que realmente esté incorporada la información a los parámetros que marca precisamente esa normatividad. De acuerdo a miscelánea en 2018, eso sí apúntenlo, se establece en 2018 que el marco contable con el cual se va a elaborar la contabilidad en México es a partir de las normas de información financiera, las normas internacionales de información financiera y los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos de Norteamérica. Pese a que dice la propia resolución miscelánea
que pueden ser otros los marcos, no nos dice cuáles, pero la interpretación que nos da a nosotros la autoridad es que solamente tendríamos nosotros esos 3 marcos. Ahora bien, de acuerdo a la NIF A7 o A9, déjenme acordar bien, menciona que la parte de supletoriedad se va a dar solamente cuando, a falta de normatividad local, es decir, en el país, no se tenga, aplicamos nosotros precisamente normas de información financiera internacional y principios de Estados Unidos. ¿Me entendieron esto, muchachos? ¿O lo repito? Sí, puede. Ay, Sí, ¿puede repetirlo, por favor? Ok, vamos nuevamente. Vamos a colocar, en 2018, la autoridad fiscal, en 2018, la autoridad fiscal tiene el pronunciamiento por el cual, a través de resolución miscelánea, establece que el marco jurídico, el marco contable aceptable en México son las normas de información financiera. Las normas internacionales de información financiera y los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. ¿Ok? A ver, ¿alguien se atrasó? Sí, profe, ¿podría repetirlo, por favor? ¿En qué punto te quedaste? Desde el mar. El marco contable aceptable por la autoridad es normas de información financiera, normas internacionales de información financiera y principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. ¿Ya quedó? Ya, profe, gracias. Ok, ahora, la NIF A8, que es la parte que nos menciona la supletoriedad, coloquen, la NIF A8, supletoriedad, establece el mecanismo para poder utilizar una norma distinta a la norma mexicana. ¿Hasta ahí vamos todos? Es una norma distinta a la mexicana, ¿verdad? Sí, a la mexicana. NIF A8 de normas de información financiera establece el mecanismo por el cual nosotros podemos utilizar una norma internacional o de otro país, porque no la tenemos aquí nosotros descrita. Miren, a este caso, por ejemplo, si yo tengo un caso que por su, vamos a decir, es diferente en el tratamiento contable y que por nuestra normatividad aquí en México no la podemos aplicar, dice la norma 8 que tú puedes, en un momento dado, utilizar otra norma, una norma internacional, como serían IFRS, que es Normas Internacionales de Información Financiera, o USGAP, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. Ahora bien, si yo, por ejemplo, en una operación financiera necesito de la aplicación de un término o de un tratamiento en específico, tengo que notificarlo a través de notas a estados financieros que estoy aplicando una supletoriedad. Para eso es la NIF A8.
¿Todos me pudieron captar eso? Sí, profe, dijo que se debe indicar en los estados financieros cuando se tome la NIF A8, que es de otros países, ¿no? Cuando que tomas información. Exactamente, muy bien. Recuerden, si hay alguna duda, inmediatamente interrúmpanme, ¿vale? Ahora, la forma. La información debe ser proveída en forma sencilla de entender, detallada o en forma de resumen, ordenada con criterio. ¿Qué significa esto? Que la información financiera que se emita a través de los propios sistemas debe tener el alcance de entendimiento para todos. Es decir, que nada más de la lectura que yo haga, por ver el estado financiero, por ver balanzas de comprobación o cualquier documento que nosotros tengamos que emitir, sea sencillo para cualquier lector. ¿Qué es activo, qué es el pasivo, qué es el capital y cómo se conforma, ¿no? Que no tenga ninguna problemática al momento de estarlo viendo. Entonces, tenemos 3 dimensiones nuevamente: tiempo, contenido y forma. Ahora, vámonos, ¿qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que se van a interrelacionar entre sí para producir un resultado. Ajá. Un sistema es el mecanismo por el cual se genera información. Es un conjunto de componentes que al interactuar producen una salida, un resultado. Y aquí vamos a ver nosotros que el sistema contable se va a basar precisamente en el proceso contable, que para ir por el primer semestre, cuatrimestre con ustedes de la carrera, les enseñaron que existe el proceso contable. ¿Qué es el proceso contable? Que yo tengo entrada de datos, tiene un proceso, en ese proceso se transforma y genera un resultado que viene siendo la información. Para que lo entendamos todos, cuando nosotros tenemos operaciones por compras, por ventas, los números que se arrojan son datos. Cuando nosotros estos datos los traducimos al sistema contable, a ese sistema analítico pormenorizado o inventarios perpetuos, que tenemos que hacer pólizas de diario, pólizas de ingresos, pólizas de egresos, y que estas se van direccionando a las diferentes cuentas o los rubros que ya establecimos previamente a través del catálogo de cuentas y que hicimos nosotros una parametrización de cargos y abonos de acuerdo a la naturaleza de cuentas. Al momento de pasar esto ya a un auxiliar contablemente y que tiene saldos por la acumulación y disminución de movimientos, eso se traduce en información que ya es legible y es entendible para cualquier persona que quiera tener acceso a esa información. ¿Se entendió cuál sería el mecanismo de un sistema contable en el contexto de la contaduría pública? Ok. Ahora vamos a ver que dentro de esto tenemos que identificar los componentes de la misma. Locales o inmuebles, mobiliario y equipo, activos en general, recursos humanos, creatividad, métodos y procedimientos. Aquí van a darse cuenta que hay datos que anteriormente no se manejaban en el contexto propio de la contaduría pública como tal. En los negocios sí. El tema, por ejemplo, de recursos humanos no era un bien que en un momento dado se podía traducir numéricamente. Hoy en día ya lo podemos hacer porque nos lo permite la propia norma y los métodos de evaluación financieramente que tenemos. Pongan ahí una nota. El capital humano se va a evaluar a través de mecanismos de tipo financiero y no financiero. ¿Ok? Una forma financieramente, por ejemplo, es el EVA, así como si escribieran el nombre de EVA, así, EVA. ¿Qué es EVA? Valor económico agregado.
¿Ok? ¿Ya lo apuntaron? ¿Puede repetirlo primero? Lo del capital humano se va a Ok. evaluar. Sí. El capital humano, anteriormente no lo evaluábamos porque es un intangible, ¿vale? Como tal, no podemos decir una persona, bueno, no una persona, la formación académica que tiene una persona no la puedo evaluar. No evaluamos como tal al individuo, sino vamos a evaluar la experiencia y la aportación de valor a la organización. Entonces, surgen modelos financieros que actualmente son aplicables para medir precisamente la generación de valor en una organización a través de los intangibles. Y ese modelo financiero es el EVA, Valor Económico Agregado, donde yo voy a evaluar precisamente la aportación de valor de una persona hacia la entidad económica. ¿Ya quedó? Sí. Ok. Ahora, ya vimos los componentes, las salidas, generación de utilidades generalmente, y va relacionado con esto, miren. En las entidades económicas, como bien dicen, mis componentes es mis activos monetarios, mis activos no monetarios. Ajá. Pero la interacción de estos tiene que dar como resultado un beneficio económico. Miren, para que quede más claro lo del capital humano, todos aquí probablemente han escuchado a Chabelo, aún inclusive, en un tipo de broma. ¿Por qué voy a colocar el ejemplo de Chabelo? Por lo siguiente. Chabelo como tal en Televisa no es catalogado como un programa para niños, sino es un comercial para vender ciertos productos enfocados tanto a la familia como para los niños. Entonces, había muchas marcas en su momento que entraban con su programa en familia y se dan cuenta, sus concursos eran patrocinados precisamente por estas marcas. Cuando evoluciona la tecnología y los niños cambian en cuanto a su dimensión cultural, el niño deja de jugar como antes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A una bicicleta, una avalancha, un juego en específico, ajá, armar un rompecabezas, eso ya no lo hacen los niños. Te piden un teléfono, te piden algo que interactúan electrónicamente. Entonces, para Televisa, Chabelo ya no generaba valor económico. Lo que estaba generando era pérdida en el valor. Se dice. O sea, por decir en otra palabra, ya no era rentable tenerlo. Exactamente, ya no es rentable. Entonces, miren, se dice que cuando una empresa tiene 5 años consecutivos de pérdida de valor agregado o valor económico, entraríamos en las quiebras técnicas. Recuerden que antes de un quebranto, tengo quiebra técnica, quiebra financiera y declaramos en un momento dado ya el quebranto económico de la organización. Pero antes hubo una pérdida en el valor económico agregado que generamos las personas dentro de la organización. Entonces, la dimensión de una forma y criterio de manejar el negocio tiene que evolucionar. Si no se evoluciona, entonces te quedas, pues ahora estático. Miren, yo conozco una empresa que se dedica a hacer veladoras, sigue funcionando, pero podría crecer más, pero no lo hace porque no quiere meter tecnología. Todas las veladoras son artesanales,
Por ende, hasta el costo se eleva. Pero si metieran máquinas para poder hacerlo tecnológicamente, pudieran tener un alcance mayor en cuanto a sus ventas. Pero el mobiliario inclusive es muy viejo, ya no sería permisible trabajar en este lugar, pero es una empresa familiar. Hay marcas que han desaparecido precisamente por no evolucionar en sus propios sistemas organizacionales. Hay marcas como Topeka, que a lo mejor ustedes nunca la han escuchado, pero Topeka en su momento era la marca líder en pantalones similares a lo que es la mezclilla y competía con Levi's y competía con otras marcas que existían, y estoy hablando esto hace muchos años. Estoy hablándoles de la década de los 70. Es una empresa que desapareció, y desapareció la marca porque no quieren evolucionar ni siquiera en sistemas informáticos. La contabilidad se estaba llevando manualmente. Hoy en día, por la propia tecnología, por la propia necesidad de la información financiera y las exigencias propias que hace la autoridad en materia fiscal, tienes que evolucionar. Los sistemas contables ahora son electrónicamente. El amarre de la información es electrónicamente. Empresa que no está en esta jugada sale completamente del contexto. Entonces también tienes que visualizar que tu capital tiene que ser diversificado para tener las herramientas para poder trabajar. ¿Queda claro esto? Sí. Ok, bien. Ahora, las organizaciones de negocios son sistemas dinámicos que toman recursos económicos como insumos, la transformación a través de diversos procesos de tipo organizacional para proveer de bienes y o servicios como salidas. Ejemplo de esto, una oficina, instalaciones físicas, mobiliario y equipo. Capital, tiempo, materiales, procedimientos, información, recurso humano. Organismo, sistema nervioso, digestivo, circulatorio, etc. Empresa productora de vehículos, la parte productiva y la parte administrativa. Esto, si se dan cuenta, es lo que les estaba yo mencionando en relación al tipo de empresa que ustedes que van a ejemplificar de acuerdo a ese catálogo de cuentas. Miren, también eso que les estoy mencionando les va a servir para a lo mejor un proyecto más adelante en otra materia que vayan a llevar. Por ejemplo, en auditoría, ustedes tienen que tener muy claro qué es un catálogo de cuentas, cómo está conformado ese catálogo de cuentas, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando revisamos desde el punto de vista de una revisión de auditor, ustedes tienen que saber cómo está construido el mismo, ¿ok? A esto voy con lo siguiente. El auditor, cuando llega y revisa, va a revisar primeramente la balanza de comprobación. En la balanza de comprobación advertimos el sistema de registro. Si la definición de auditoría es el examen sistemático que realiza el contador público independiente o licenciado en contaduría independiente sobre los sistemas, sobre los registros, sobre la información que emite la entidad económica con la finalidad de emitir una opinión. Entonces, cuando nosotros tenemos bien organizada la entidad, para una revisión por parte de un auditor externo, pues es más sencilla. Pues ustedes, a lo largo de su formación académica y posteriormente en la experiencia laboral, se van a percatar que hay empresas que llegan a tener en un momento dado una distorsión completa de lo que vienen siendo los catálogos de cuenta y que están mal ordenados, ¿ok? O que en un momento dado no están diseñados para el tipo de empresa. Por eso es que en este proyecto que les estoy solicitando es de que definan muy bien el tipo de empresa. Si me cuesta trabajo definirlo, para eso precisamente es este proyecto, para que empiecen ustedes a definir de alguna manera ese contexto
de entendimiento para que ustedes puedan dar asesorías, para que cuando entren a trabajar no cometan errores en ese sentido. ¿Y eso por qué lo digo? En alguna ocasión yo llegué a trabajar a una empresa de sector textil y cuando reviso el catálogo de cuentas, había cuentas que no tenían una lógica. Y es lo que sucedía es de que habían pasado ya 3 contadores anteriores y cada contador le agregaba algo nuevo al catálogo. Había cuentas, por ejemplo, enfermería, médicos, y la empresa no tenía nada que ver con esto. Hasta que pregunté, bueno, ¿por qué tenemos estas cuentas y tienen saldo histórico? Y me decían, bueno, es que el contador anterior venía de un hospital y hizo un collage de nuestra contabilidad y no era funcional. ¿Por qué lo hizo? Porque como ya estaba acostumbrado a su catálogo de cuentas, se le hizo muy fácil llegar y aplicar el mismo. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que la dimensión de la información pierde en un momento dado el contexto que debe de tener. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ok. Vamos a ver ahora por qué sistemas de información. Bueno, ¿por qué sistemas de información? Es necesaria la información para sobrevivir y prosperar. Los sistemas de información ayudan a las compañías a ampliar su alcance hasta lugares muy retirados, ofrecer productos y servicios nuevos, reformar empleos y flujo de trabajo y quizás cambiar profundamente la manera de conducir el negocio. En este caso, por ejemplo, derivado de la pandemia, pues los sistemas de información cambiaron, la forma de trabajar cambió. Muchos seguimos al día de hoy todavía en el home office y ahora no por cuestión de pandemia, sino meramente por una simplificación administrativa. ¿Qué es lo que sucede? Que el sistema se adelgazó. Vuelvo al punto de la experiencia que yo tengo. Antes de la pandemia, yo agarraba y me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a mi trabajo. Sigo en el home office, ya no me levanto a las 5 de la mañana, me levanto a las 7 de la mañana, empiezo a revisar correos, empiezo yo a trabajar, mis reuniones de trabajo empiezan a las 9, voy terminando de mis reuniones de trabajo a la 1 de la tarde, voy a comer, regreso, continúo trabajando un rato y se acaba mi día. Y me da la oportunidad de venir a la universidad a dar clases. Anteriormente, ¿qué es lo que sucedía? Pues tenía que ir corriendo, porque la oficina donde yo trabajo, pues está retirado de aquí. Entonces, se simplificó de alguna manera el sistema contablemente. Se redujo el sistema administrativo. ¿Por qué digo contablemente? Porque ahora son más óptimos en un momento dado las formas y fondos de trabajo. Se dice, por ejemplo, que en el home office tú tienes ahora hora y media para poder comer. ¿Por qué hora y media para poder comer? Pues simplemente porque estás en tu casa y ahora tienes que elaborar tus propios alimentos. Y a lo mejor cuando estabas tú en la oficina, pues no podías hacer eso. Permítanme, déjenme cerrar la ventana porque ya están aquí afuera con la música. Y cuesta trabajo. Ahora sí ya. Entonces, es importante que nosotros visualicemos que también los sistemas se tienen que ir modificando para poder hacerlos más pragmáticos y más funcionales por lo que vimos anteriormente. Las entidades son dinámicas. Los sistemas de información
son un conjunto de elementos que van a interactuar entre sí con el fin de apoyar las actividades de la entidad económica o del negocio en marcha. Eso no necesariamente va a incluir los sistemas electrónicos, es decir, el hardware, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado un sistema de información no va relacionado a sistemas electrónicos. Cuando yo llego a preguntar si conocen los sistemas de registro contable, muchos llegan a confundir con los sistemas de registro, es decir, un COI, un NOI. Y cuando yo hablo de sistemas contables, es lo que ya les había mencionado anteriormente, el sistema de inventarios perpetuos o analítico pormenorizado, ¿ok? Entonces, hay que tener bien separado lo que es TI, tecnología de la información, y lo que es un sistema que ya vimos que es un conjunto de métodos y procedimientos. Aquí, ¿necesitan que recuerde alguna otra cosa para que lo tengan en sus notas? Muchachos, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, muchachos? Ariadna. ¿Sí? Ah, ok, bien. Están muy calladitos, por decir, ¿ay, dónde andarán? Bien, ahora, se puede definir técnicamente como un conjunto de componentes interrelacionados que van a recolectar o recuperan, procesan, almacenan, distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización. Incluyen los sistemas de información, equipo computacional, el factor humano, datos o información fuente, que es la entrada, los programas, que es el software, telecomunicaciones, procedimientos, políticas, reglas y reglas de operación. Entonces, cuando yo llego a una entidad económica, fíjense qué interesante se va a convertir esto. Hay entidades que no llegan a tener sistemas comerciales. ¿A qué me refiero con esto? Muchos estaríamos acostumbrados a que cuando llegamos a una empresa, pues por lo menos debe haber los sistemas ASPER. Hay lugares donde lo que tienen son sistemas hechos a la medida de la empresa y funcionan con los mismos, ¿sale? Y que tienen una infraestructura que a veces es complicada, pero es el diseño que se tiene. A mí me llegó a tocar, por ejemplo, que yo trabajaba con ERP y trabajaba con uno de Microsoft y pues era de los de tecnología de punta. Cuando deciden vender la empresa en la que yo trabajaba, la compran un grupo de empresarios europeos y me cambian completamente de sistema, de un sistema muy robusto a un sistema muy simple, que era un programa hecho a la medida por IBM, y de pasar de pantallas dinámicas como las que ahora tienen estos programas, pasamos nuevamente a tener pantallas en color ámbar o color verde, que era cuando empezaba de alguna manera la informática en el mundo, pero así lo decidieron los dueños. Entonces, uno de los objetivos que ustedes deben de tener claros es de que tenemos que tener una adaptación a los sistemas con los cuales trabajamos. Hay empresas inclusive que llevan mucho en Excel las cosas. Hoy en día parece que esto es de la historia, de la prehistoria, diría un contador, y otros hasta que dicen que hacemos contabilidades artesanalmente. Pero así sucede, muchachos. Trabajar con un COI tiene limitaciones cuando la empresa empieza a crecer. Cuando una empresa ya tiene operaciones mensuales de ingreso arriba de 20 millones de pesos mensuales,
Ya estamos hablando de que sus operaciones ya son rebasadas por el propio sistema ASPER. Cuando tienes más de 200 empleados, pasa lo mismo. Vamos a ver nosotros que actualmente, por ejemplo, en la parte de nóminas, ya existen ERPs apropiados para el control del capital humano. Vamos a ver nosotros que los programas como el NOI ya quedaron rebasados, por ejemplo, aquí en México, con un programa que se llama SICOS, que es el único programa a nivel nacional que está reconocido y certificado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué pasa con SICOS? Que tú haces tu nómina, obviamente que tienes que prepararte para poder manejar el programa. En la empresa que trabajo, yo solicité la implementación del programa por ya la cantidad de trabajadores, me lo autorizaron en diciembre y apenas la quincena, hace 2 quincenas, pudimos sacar las primeras nóminas con SICOS. Tiene muchísimas ventajas este programa. Más adelante les explicaré cómo está este programa. Pero, ¿qué es lo que sucede con el dinamismo de las empresas? Que hacen que tengamos que entrar a nuevas tecnologías. En el caso de SICOS, yo ya hago mi nómina y automáticamente al terminarla, al cerrarla, llega la información a el Instituto Mexicano de Seguro Social y al SAT. Lo único que me falta de tener enlace es con bancos para poder ya también amarrar completamente mi nómina. Con el banco todavía no podemos tener ese tipo de amarres porque todavía la autoridad no nos lo permite. Pero en el momento que la autoridad nos permite enlazar este tipo de programas con el banco y que yo ya haga la distribución de nómina, la nómina la puedo hacer en media hora. Quien se dedica a nóminas, a veces se lleva 2, 3 días en hacer una nómina, ¿sale? Sí, adelante. Una pregunta, ¿por qué se refiere a que no se puede o no es como compatible con los bancos o todavía no? ¿Hay alguna norma, algo que lo dictamine? Sí, en este caso, pues la autoridad todavía no nos lo permite. Es una situación más de fondo que de estructura. ¿Sí te pude responder? O sea, puede ser como... ¿Cómo qué? Si pasa, casi no se te escucha bien. Le comentaba que sí, es como más, por así decirlo, como de palabra, pero que todavía no está establecido como en una ley o algo así. Bueno, mira, tecnológicamente ya lo podemos hacer, pero los obstáculos que podemos en eso de orden legal, más que nada. Entonces, por eso no podemos hacerlo todavía. Si ya la autoridad me permite a mí tener el enlace directamente con el IMSS y que se descargue el entero provisional y que la autoridad vea que estoy yo emitiendo la nómina, estoy haciendo las retenciones correctamente, tanto del ISR como de los diferentes seguros que abarcan la seguridad social, lo único que me faltaría es el amarre con el banco. Pero al momento no se ha podido hacer eso. ¿Por qué? Porque debe haber acuerdos, primera instancia, con las instituciones financieras. Tiene que haber una apertura legal en ese sentido. ¿Por qué? Porque en un momento dado el Banco de México es un interventor aquí. ¿Por qué? Porque hablamos de banca privada. Entonces, hay muchas situaciones todavía que en el marco jurídico todavía no nos lo permite. De hecho, en este caso, SICOS, que es una empresa bastante robusta en este momento, por el tipo de programa que tiene, ser el único certificado a nivel nacional para la emisión de nóminas, lo que está haciendo es precisamente entrar con la autoridad para que se pueda hacer ese tipo de operaciones. Pero más que nada es en el ordenamiento jurídico, no en la cuestión tecnológica. Ahora sí ya quedó más comprendido. Sí, profe, gracias. Ok, bien. Ahora, vamos a ver las actividades básicas de un sistema de información. Entrada de información
manuales o automáticas por interfase. Almacenamiento de información, recuperar la información guardada, archivos, bases de datos, dispositivos de almacenamiento, procesamiento de la información, efectuar cálculos de acuerdo con una secuenciación de operaciones preestablecidas, salida de información, capacidad de sacar información procesada o bien datos de entrada al exterior, printers, plotters, etcétera. Miren, en ese contexto, nosotros no somos los especialistas. Nosotros lo que en un momento dado trabajaríamos en los sistemas de información es tener el auxiliar para apoyarnos para poder generar la misma. Esta materia de sistemas de información la manejamos desde hace muchos años. Yo la llevé en segundo semestre de la licenciatura. Ajá. Primero llevé introducción a la informática y luego llevé sistemas de información. Y aquí me enseñaron en un momento dado no a manejar los sistemas, sino a darme una idea de que existen programas que facilitan el trabajo del contador, del administrador de empresas, ¿sale? Obviamente que quien estudia informática pues sabe programar, pero nosotros no vamos por ese lado de programación. Si alguno de ustedes tiene esa inquietud, es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Yo, por ejemplo, tengo una iniciativa de trabajo donde necesito yo un informático que tenga una especialidad contable. ¿Por qué? Miren, donde yo trabajo, tengo un sistema hecho por tecnologías de la información a través de una plataforma que es Corel. Ahí la tengo ahí. Y hacen pantallas. Estas pantallas son de programación. Yo voy con los programadores de tecnología de la información y ellos me entienden más o menos qué es lo que necesito y me hacen mi pantalla, ¿no? Por ejemplo, tengo una pantalla para la administración de la caja chica. Tengo una pantalla para facturación. Tengo una pantalla para cuentas por cobrar. Pero son pantallas que son aisladas y que tengo que buscar la interfase. ¿Qué es la interfase? La comunicación de la información. Como tal, no es un sistema integral, ¿sale? Es un sistema, vamos a llamarlo, hecho a la medida o artesanal para poder responder a las necesidades de información. Dentro de las iniciativas que yo tengo, de acuerdo al Balance Scorecard, que son objetivos estratégicos, que son planteamientos estratégicos, tengo que tener un ERP, pero los ERPs son programas muy robustos, que cuando yo he buscado un ERP a la organización, me dicen que tengo que quitar todo lo que ya hizo TI durante los últimos 18 años. Pero mi director de tecnología de la información no quiere quitarlo porque, como él dice, es su hijo, lo ha hecho crecer, lo ha hecho andar para las necesidades propias de la empresa, pero tiene limitaciones. Entonces, tengo la opción o de comprar un programa comercial y adaptarme a él, o la otra es que yo traiga a un programador o un licenciado en informática, pero que tenga precisamente lo que les estoy mencionando, la visión del contador. ¿Por qué la visión del contador? Porque si yo le digo, necesito que me ayudes a hacer relaciones analíticas basadas en saldos, me va a entender. Trabajar con un informático, su pensamiento a veces es más abstracto propio que el nuestro como contadores. Dentro también de la práctica, en una ocasión, con un ERP que me hicieron a la medida en una empresa, a mí me correspondía desarrollar el módulo de finanzas. Lo desarrollamos al 100%, fue el único. En la balanza de comprobación, ustedes saben que literalmente tenemos los datos, pero no tenemos una guía visual para que me diga de bancos cómo se dirige a los saldos. Entonces, lo que hizo él fue ponerme líneas en cuadrícula que para que yo me guiara. Y le dije, ¿por qué lo pusiste? La hiciste muy pesada visualmente. Y me dice, es para que tú no te pierdas cuando quieras leerla. A lo que yo le respondí, no te preocupes.
estoy acostumbrado o ya de alguna manera tengo un adiestramiento visual que no me pierdo, sé por dónde va, no necesito ni reglas, ni necesito nada, porque ya es parte de mi lenguaje. Entonces, si alguno de ustedes tiene el interés en un momento dado de especializarse en informática, sí lo existe. Ajá. Anteriormente, esta especialización de informática contable se daba en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Desconozco ahorita si sigue ese programa, pero su alcance es muy amplio. De hecho, el director de la escuela, cuando yo estaba de la facultad, tenía ese nivel de especialización en informática. Ganan muy buen dinero, ¿eh? O sea, no estoy hablando de que es un asesor cualquiera, no es un asesor fiscal, es un asesor especializado y de hecho, dentro de los alcances que tiene el contador público o licenciado en contaduría para poder desarrollarse profesionalmente es precisamente en la parte de sistemas de tecnología apropiados a los negocios. Y esa no está muy explotada, hay muy pocos. Y los que hay son muy cotizados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahorita? No, profe, todo bien, gracias. Ok, bien. Ahora bien, entonces tenemos entradas de información manual automáticas. ¿Qué significa esto? Manual, que tú tecleas los datos, ajá, como lo hacemos en el COI, y le estamos dando una entrada de tipo manual. La otra es a través de sistemas más complejos, ajá, que a lo mejor pasas tú un código de barras o un código QRL y te lee automáticamente. Y la información ya se fue, ¿no? Otra de las formas es lo que manejamos ahorita actualmente, que son los FDIs. Es el lenguaje que se ha manejado para poder también emitir información, ajá, que es un lenguaje propiamente informático. Ahora bien, cuando hablamos de los ERPs, existe un origen de información. ¿Dónde está ese origen de información? Puede ser desde la compra y desde la adquisición de bienes. Entonces, la información proviene directamente de un origen distinto al contable. Lo voy a poner como ejemplo, es lo siguiente. Supongamos que un área productiva necesita un insumo determinado. Bueno, este insumo lo va a tener que tramitar directamente el área solicitante con un área de abastecimiento. El área de abastecimiento debe tener un área de compras. El área de compras tendrá que meter las requisiciones para que cotice. Cuando se cotiza, tú tienes datos, se meten al sistema. El sistema en un momento dado te va a empezar a mandar datos para que tú vayas conformando la información. Cuando se autoriza la cotización, esa cotización se convierte en una orden de compra. La orden de compra se va a convertir posteriormente en una entrada y esa entrada va a tener que ir respaldada por la factura. Bueno, todo eso ya no lo hace el contador. Todo eso lo va a tener nada más que verificar. Va a llegar directamente al módulo de contabilidad por entradas y va a aparecer un número de partida. Ese número de partida va a estar asociado a una factura. Al contador le va a llegar el original o le llega copia y el único que va a tener que hacer, validar los requisitos fiscales conforme al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y validar los datos de los subtotales y los IVAs para llegar al gran total de la factura. Y de aquí nada más va a dar un tecleado que es aceptar. La máquina le va a mandar un número automático y ese número automático es tu póliza. Ya no haces cargos, ya no haces abonos. Eso es en un momento dado una simplificación a través de un sistema electrónico. Es decir, la era de cargar y abonar desapareció hace muchos años. Que tú tienes que saber cargar y abonar
Saber naturaleza de cuentas sí lo tienes que saber. ¿Por qué? Porque cuando tú adquieres este tipo de programas, como les digo, tan robustos, tienes que parametrizar. A diferencia de un sistema ASPE, que ya por default viene el cargo y el abono, en los sistemas ERP no viene esto. Tú tienes que formular el catálogo de cuentas. Tú tienes que darle la parametrización de naturaleza de cuenta, en qué momento se carga y en qué momento se abona. Y tienes que crear las familias. Se vuelve más complejo esto. ¿Por qué? Porque cuando te digo que se tienen que crear las familias, es agrupaciones de productos, agrupaciones de insumos, y esto en un momento dado, cuando tú metes datos y que ya están codificados, te van a dar a ti la información de la entrada precisamente de los mismos, ¿ok? Por eso es que se hace, es complejo en un momento dado el arranque de un ERP, pero cuando tú ya lo tienes todo automatizado, tu contabilidad la haces conforme a lo que marcan los parámetros de gobierno corporativo. ¿Qué menciona el gobierno corporativo? Que la información financiera tiene que estar dentro de los primeros 5 días del mes. Y cuando hablamos de los 5 primeros días del mes, son días naturales, ¿eh? Aquí, si se atraviesa sábado y domingo, no importa. Es entre los primeros días 5. Es decir, el día 5 yo tengo que tener estados financieros. Cuando yo aprendí esto, pues era muy complejo, porque el día 5, para mí, yo ya tenía que tener estados financieros elaborados y aceptados por mi director aquí en México, y ya tenían que estar también en manos de los contadores corporativos en Bélgica y en Holanda. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer las actividades básicas del sistema de información? Que simplificas todo. Esas jornadas arduas de trabajo que los contadores tienen al final de mes, tienden a desaparecer. Yo eso también lo aprendí en las empresas de tipo corporativo cuando ya cotizas en bolsa. ¿Y por qué lo tuve que aprender? Porque era una necesidad. En este caso, por ejemplo, yo tenía que hacer cortes semanales de mi contabilidad para que el contador general, el contador corporativo tuviera los datos, porque la Bolsa Mexicana de Valores me pedía cortes anticipados para ver cómo iba el nivel de ingreso. Cuando yo trabajé en Alsea, nosotros trabajábamos con SAP y pues tenemos que tener información al día prácticamente. Entonces, eso también te lleva a puntos de disciplina, ¿ok? Ahora bien, cuando tú tienes programas, tienes que tener el almacenamiento de la información muy bien cuidado, y son políticas estas. Aquí te dice la lámina, recuperar la información guardada. Bueno, diario tenemos que correr backups. ¿Qué es un backup? Bueno, es un respaldo. Estos backups se pueden llevar a través de medios magnéticos o cintas. Estos medios magnéticos se corren y se tienen que resguardar fuera de la empresa. Es una política, ¿sale? ¿Por qué se tienen que guardar fuera de la empresa? Por ejemplo, ahora que ha estado temblando y que es un riesgo para todas las entidades económicas, si se llega a caer por alguna circunstancia la estructura de la empresa, tú ya tienes un respaldo de la información. Para eso existen las cajas de seguridad en los bancos. Hay algunos bancos que te guardan tu información. O te la llevas a tu casa, pero también en un momento dado es un riesgo que te lleves la información de la entidad económica, porque pues pueden suceder muchas situaciones. Lo mejor es que tengas una caja de seguridad en el banco y que ahí te lo resguarde. Entonces, yo diario tengo que correr respaldos. Si yo corro diario un respaldo, no tendría problema. Pero me van a decir, oye, pero ¿cuántos discos puedes tener? Puedes tú reescribir en un momento dado la actualización de la información para que no se te pierda. ¿Ok? Entonces, inclusive para ustedes, en su manejo de su computadora, deberían tener respaldos.
¿Qué sucede cuando nuestros equipos fallan? Cuando dejan de ser actuales. Pues tenemos que ver en un momento dado que no se nos pierda la información. Y a veces por indisciplinados la llegamos a perder. Y eso es parte también de la cultura que deben de tener ustedes como contadores en el futuro, que debemos de tener respaldos de la misma. Solamente piensen, estamos a veces en cierre de mes, estamos haciendo nosotros los registros en el sistema que tengamos, se va la luz y podemos perder la información. Y es tremendamente mal que tú pierdas tú la información. A quien nos ha sucedido, híjole, a veces no perdemos un día, perdemos un mes completo. Y es volver a capturar todo, y es volver a hacer todos los cálculos en ocasiones. Entonces, es importante que ustedes tengan el resguardo de la información, e inclusive, este resguardo de información forma parte del sistema de control interno. Ahí póngale, por favor, en alguna nota, recuperar la información es parte del sistema de control interno y debe ser una política asociada al resguardo de la información. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Dijo No hay- recuperar la información. ¿Qué, profe? Es que lo dijo muy rápido. Ajá. A ver, otra vez, si me lo dices más fuertecito. Ah, que había mencionado que pusiéramos una nota que diga recuperar la información. Ajá. Recuperar la información guardada forma parte del sistema de control interno del sistema de control interno de la empresa. Vuelvo a repetir. Recuperar la información guardada forma parte del sistema de control interno de la empresa. ¿A través de qué? Bueno, tú tienes que tener planes de contingencia y recuperación. ¿Sale? ¿Qué es una contingencia y qué es una recuperación? Lo que yo lo que les decía, si se va la luz, ¿qué tienes que tener? Una contingencia o una recuperación. Y son planes que las áreas de tecnología de la información tienen que tener muy bien controladas y manejadas a través de protocolos. ¿Sí queda? Sí, profe, gracias. ¿Qué es un protocolo? Bueno, un protocolo podemos entender que es una serie de pasos que voy yo a tener dentro de la empresa para un fin determinado. En este caso, la salvaguarda de la información. ¿Sí queda? Ahora bien, Sí. el procesamiento de la información. Efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas. Hay sistemas que por sí solos ya te hacen cálculos como, por ejemplo, la depreciación. Ajá. El tema de la depreciación es un tema bastante importante e interesante en las organizaciones. Si yo tengo un sistema de registro informático, lo único que tengo que hacer es darle los parámetros de programación. El contador, ¿qué es lo que tendría que hacer en un momento dado? Bueno, el contador lo que tenía que estar haciendo solamente es alimentar al sistema con los porcentajes que de acuerdo a la ley fiscalmente están autorizados. ¿Sale? ¿Qué otra cosa tendría yo que integrar cuando hablamos de una depreciación? Los factores inflacionarios para que también ya me dé en un momento dado el efecto de la inflación sobre la información financiera. Eso también lo puedo adelantar. ¿Qué es aquí lo que tendré que colocar? No es el índice inflacionario como tal, sino tendrá que colocar los datos de lo que viene siendo el índice nacional de precios al consumidor. Y aquí lo que les había explicado durante la clase anterior, identificar el valor histórico original para saber cuáles son los índices que corresponden de afectación para reconocer precisamente el efecto inflacionario. Esto que les estoy mencionando lo van a conocer a profundidad cuando vean el ANIF B10. ¿Qué es B10? El reconocimiento precisamente de los efectos inflacionarios en la información financiera. Pero esto no necesariamente tiene que llevarse a través de un Excel.
Esto lo puedo hacer yo desde mi sistema informático, ¿sale? ¿Qué otra cosa ya también pueden hacerme estos sistemas por cálculo? Lo que a mí no me gusta y que a lo mejor tampoco les gusta a usted, hacer conciliaciones bancarias. Pero el problema que aquí tenemos son los enlaces con el banco. Nuevamente, no lo tenemos ahorita permitido. En el momento que a mí me permita la autoridad tener el enlace con el banco y relacionarlo con mi contabilidad, las conciliaciones bancarias las voy a poder hacer automáticamente. Y lo único que le voy a tener que solicitar a mi sistema es de que me relacione las entradas de banco, con las salidas de banco y que reconozca de alguna manera por algún código que yo le vaya a dar una asignación, qué movimientos son compartidos por ambos, tanto por la empresa como por el banco, y que me bote de alguna manera las partidas por conciliar. ¿Qué otra cosa ya me hacen los sistemas? Y que aquí es programación, lo que yo les decía, donde yo trabajo, hace 2 semanas, no, 3 semanas, me notificó el almacén, la responsable del almacén, que ya le había liberado su pantalla de costos promedio. O sea, ya nos llevamos tarjetas de almacén como tal, que eran manualmente. Tuvieron que ir a tomar un curso mis almacenistas, mis jefatura de almacén, porque ellos son químicos, no son contadores. Tuvimos que explicarles qué es lo que marca la NIF C4, inventarios, qué es un promedio, qué es un PEPS, qué es un WEPS, para que entendieran cuál es la movilidad que debe de haber por insumo. Hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Hay salidas del almacén y empieza a ver el efecto de descuento sobre las partidas de acuerdo a familias. Vuelvo a repetir, familia es una agrupación de acuerdo a una característica en común. Por ejemplo, en mi caso yo puedo tener la familia de los ácidos o la familia de los nitrobencenos. Entonces, ellos ya lo tienen clasificado de esa manera. Es lo que pasa en las organizaciones. Todo lo que buscamos con los sistemas es simplificar el trabajo de la gente. ¿Y qué es lo que sucede con el personal, los colaboradores, cuando ven un sistema informático? Creen que les vamos a quitar su trabajo. Y no es así, no pensamos quitarle el trabajo. Por el contrario, lo que buscamos con la automatización es simplificarlo. Hoy con la reforma laboral que se pretende de aumentar los días de vacaciones y de bajar la jornada de trabajo de 8 a 6 horas, pues imagínense ustedes cómo voy a tener que simplificar los procesos mismos del trabajo. ¿Sale? Entonces, al simplificar los procesos de trabajo, pues yo tengo que llevar un punto de automatización y es lo que me va a permitir en un momento dado que esos cálculos yo ya no los haga manualmente, sino que sean direccionados por informática. Aquí yo les recomiendo que si, por ejemplo, aún no saben manejar bien Excel, se metan a trabajar en Excel. A mí quien me hace los cálculos que les estoy mencionando, tanto de almacén como de costos y productividad, me los hacen los ingenieros. Y me sacan tablas dinámicas. Y yo le digo, oye Sergio, necesito saber en este momento cuál es el nivel de capacitación que tengo por el área analítica de veterinaria. Tenemos 20 metodologías de análisis de estudio para caballos, por ejemplo. Quiero saber, de todos los analistas que tenemos del área clínica, ¿cuántos dominan las 20 metodologías? ¿Y quién es el que tiene menor preparación metodológica? Porque necesito yo trazar la capacitación para el siguiente ejercicio. Y con eso tengo que saber a quién en un momento dado lo puedo promocionar y a quién le puedo aumentar sueldo y a quién todavía no, porque no dominan las metodologías. Me marca, a lo mejor quieren ustedes en una semana, porque es mucha información, y me dice, ya tengo la tabla dinámica, maestro,
vamos a evaluarla y me dice, tenemos nosotros 20 analistas. De los 20 analistas, solamente 2 dominan 15 de las 20. ¿Qué falta con las otras 5? Como no me ha llegado trabajo de las otras 5, no las dominan. Pero a mí como empresa me conviene que todos mis analistas dominen las 20. ¿Por qué? Porque ahora el área comercial podrá en un momento dado colocar servicios adicionales que o no se están vendiendo porque no hay quien domine la metodología, y que sean conocidos, por los médicos veterinarios. ¿Se entiende la importancia de los sistemas ahora, muchachos? Sí, profe. Vale. Ahora, la salida de información, capacidad de sacar información procesada o bien datos de entrada al exterior. Aquí, pues ya vendría siendo una resultante, muchachos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos de un sistema contable? Pues que me dé los estados financieros, ¿no? O que me dé la balanza de comprobación. Quien ha manejado un COI, por ejemplo, sí te arroja un estado de situación y un estado de resultados, pero te lo da muy simple, muy escueto. Y en las empresas lo que buscan es tener un sistema, un reporteo lo profesional para que puedas tú tomar decisiones, ¿sale? En este sistema, en esta parte, pues ya es un trabajo del contador, pero ¿de dónde extrae la información final? De la balanza de comprobación, donde yo voy a tener los saldos finales de registro. ¿Para qué? Para poder elaborar precisamente los estados financieros básicos. Balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios a capital contable, relaciones analíticas, estado de costos. Pero todo sale ¿de dónde? De la balanza. Con eso quiero decirles que no todos los sistemas contables arrojan estado de resultados y estado de situación financiera. Los únicos que llegan a hacerlo son los sistemas que son muy sencillos por sí solos, que pueden ser nuevamente los sistemas Asper, y tengo entendido también que puede dártelo Compact, pero los sistemas robustos no te lo hacen. ¿Por qué? Porque tú tienes que construirlo a las necesidades propias de la empresa. ¿Ok? Ahora, vamos a ver las actividades que producen información para un sistema de información. Actividades que producen información para un sistema de información. Esto que están viendo aquí, entrada, procesamiento y salida, también en un momento dado es el entendible del proceso contable. Es igual, entrada, proceso y salida. Eso es el proceso contable. Ahora, lo voy a ver desde el punto de vista para el sistema de información. Una entrada, vean ustedes, proveedores, agencias reguladoras. Un procesamiento, aquí va el sistema de información que está generando la salida a clientes y a competidores. ¿Qué tengo en el intermedio? El accionista. ¿Por qué el accionista? Porque el accionista, dentro de este procesamiento de información, yo le tengo que notificar en un momento dado cómo se encuentra la organización en cuanto a situaciones como es rentabilidad, liquidez, solvencia. Apunten eso. Yo al accionista le tengo que notificar cómo vamos nosotros en situaciones de rentabilidad, estabilidad y solvencia. ¿Ok? ¿Cómo se lo voy a notificar a él? A través de lo que es la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. La contabilidad administrativa, para que nos quede claro a todos, es la contabilidad de costos y los presupuestos. Y la contabilidad financiera es aquella que yo voy a exponer a través de los propios estados financieros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Necesitan que les repita algo? La contabilidad administrativa es presupuestos y costos, y contabilidad financiera, dijo, Y la es para contabilidad financiera exponer estados financieros. es la información que se expone a través de estados financieros, efectivamente. Gracias. Ok. ¿Los demás queda claro, muchachos? Ok.
Si hay alguna pregunta, por favor, ya saben, con todo gusto la resolvemos ahorita. Ahora bien, vamos a ver nosotros que tenemos a la organización, al centro, y vamos a tener diferentes tipos de entes que van a estar alrededor de la empresa, de la entidad económica, y que con ellos va a haber un flujo de información. Vamos a tener con ellos, vamos a tener a los empleados, donde está la parte laboral y la parte de la remuneración. Vamos a tener a propietarios, y que también en este caso va a haber una relación en cuanto al flujo del dinero. Si se dan cuenta entre empleados y propietarios, podemos ver que en una es la parte fabril y la remuneración. En la otra es la aportación a inversión y el beneficio que yo voy a obtener por haber invertido en la organización, que le llamamos en un momento dado dividendos, no utilidades. Un accionista, un propietario, lo que recibe son dividendos resultante de la utilidad acumulada en un periodo. El empleado lo que va a hacer en un momento dado es obtener a través de su trabajo, ya sea físico o intelectual, una remuneración económica. El cliente, ¿qué es lo que espera el cliente? Un beneficio a través de un bien o un servicio por el cual paga un dinero. A esto le llamaremos ingreso. Los deudores es la misma situación, ¿no? Un préstamo y un pago. Nada más que aquí hay una situación interesante. Cuando hay este tipo de relación, yo puedo cobrar algo que le llamamos costo del dinero. El costo del dinero es un beneficio que va a tener un ente económico por haber dado, en un momento dado, un dinero en préstamo, y le llamamos interés. El costo del dinero es el interés. Apúntenlo. Eso es muy importante que lo sepan, o si no lo sabían, porque luego llegan ustedes a cierto tipo de niveles dentro de la carrera, y cuando les preguntamos nosotros cuál es el costo del dinero, nos responden situaciones que no tienen nada que ver. Entonces, el costo del dinero es el interés. ¿Por qué es el costo del dinero el interés? Porque en un momento dado es el excedente que tú tienes que pagar porque te prestaron un X monto. No estás actualizando, te están cobrando porque te prestaron. Y obviamente que quien te presta merece tener un rendimiento. Los proveedores. De los proveedores lo que yo voy a obtener también es un beneficio a través de un bien, un servicio y un efecto de control. ¿Por qué efecto de control? Porque en un momento dado tengo que yo tener previsto que si yo me excedo en el inventario, puedo afectar los beneficios de utilidades. Si yo no tengo control en la adquisición de bienes y servicios, me puedo, en un momento dado, pudiese yo descontrolar a la empresa por los beneficios esperados. Eso más adelante se los voy a explicar, y por favor pónganle la nota que tengo que explicarles qué sucede cuando yo no tengo control en la adquisición de bienes y servicios a través de proveedores. ¿Qué va a recibir el proveedor en un momento dado por este intercambio de bienes y servicios? Un pago, dinero. El gobierno también en un momento dado me tiene que dar a mí beneficios a través de bienes y servicios, pero vas a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué tipo de bienes y servicios? Bueno, tú sabes que tener alambrado público es un servicio. Ajá. Y por él, en un momento dado, yo pago. Ajá. Yo pago mis contribuciones y tengo beneficio de carreteras. Tengo beneficios en relación a salud pública. Bueno, eso es lo que en un momento dado yo voy a tener en una relación recíproca con gobierno. ¿Quedó entendido esta lámina? ¿Sí, muchachos? ¿Puede repetirlo, profe? Es que no lo escuché bien. ¿En dónde te quedaste?
Lo que dijo, que nosotros somos, que realizamos las aportaciones al... Ok. El gobierno. En la parte de gobierno, nosotros hacemos aportaciones por contribuciones. El gobierno, ¿qué es lo que nos da a nosotros a cambio? Bienes y servicios. ¿Qué bienes y servicios te va a dar a cambio? Alumbrado público, infraestructura, que vendría siendo carreteras, autopistas, puentes, salud pública. Eso es lo que en un momento dado tú recibes del gobierno. ¿Ya quedó claro? Sí. Ok, muy bien. Ahora vámonos con la parte de tecnologías de la información. Tecnologías de la información son todas aquellas tecnologías que permiten y dan soporte a la construcción y operación de los sistemas de información, las cuales pueden ser tecnologías como el hardware, software, tecnologías de almacenamiento y tecnologías de comunicación. En las empresas es lo que nosotros tenemos. Aquí en Unitec tenemos un soporte de tecnología de la información. ¿Cuál es el soporte que tenemos de TI aquí en la universidad? Nuestro centro de cómputo. Ahí tenemos programas que van a ser utilizados por diversos usuarios, dependiendo del perfil de carrera que se tenga. En el caso nuestro, pues debemos de tener por lo menos un Excel financiero, por ejemplo. Aparte de tener un Excel financiero, que podríamos tener nosotros, a lo mejor una paquetería específica, como puede ser un COI o un sistema Asper. Por ejemplo, en los salones que fueron habilitados para tener clases en línea, en el sistema híbrido, que tenemos las cámaras reflex, que tenemos un sistema de comunicación específico, pues también es un soporte tecnológico. ¿Qué otra cosa tenemos de apoyo? Cuando no entendemos nosotros en un momento dado cómo manejar esta tecnología, nos dan capacitación. Esa capacitación nos sirve precisamente ¿para qué? Para manipular la tecnología de información, para poder en un momento dado operarla. Lo que yo les decía, miren, dependiendo del lugar donde lleguemos a trabajar, hay lugares que no necesitan tanto, ¿no? Pero hay lugares que simplemente necesitan de especificaciones tecnológicas. Me ha tocado ver, por ejemplo, en el sector textil, que te piden a ti un telar, o adquieres un telar, y ese telar ya viene asociado a un hardware y a un software, y te dice el proveedor las características de la máquina, el modelo de la máquina, qué tipo de impresora debe de tener, porque el equipo que compraste está parametrizado al mismo. Y aquí a lo que te va a llevar en un momento dado es saber cuáles son tus niveles de inversión. Vuelvo al punto. Tú tienes que conocer en un momento dado todo esto porque vas a tomar decisiones al respecto. No significa que te vayas a volver especialista en todo ello, pero entras a una junta de trabajo y tienes que tener entendimiento de lo que se está hablando. Vuelvo a repetirte, no es que tú vayas a ser en un momento dado el especialista en todo, pero tener idea clara qué es lo que se está manejando. Todas estas tecnologías forman parte de la infraestructura tecnológica de la empresa, la cual provee una plataforma desde donde la compañía puede construir y operar los sistemas de información. Entonces, ¿cuántos sistemas de información existen en una entidad económica? Pues va a depender de su propia estructura, de su propia construcción, porque podemos tener esto muy visualizado en el propio organigrama. ¿Qué pasa en el organigrama? Tengo unidades o centros de costo, tengo unidades administrativas, tengo unidades operativas y cada una de ellas tendrá sus propios sistemas de gestión. Esto, en un momento dado, tiene que tener una conformación en el universo de datos para la información única. Por eso es de que, vuelvo a repetirles, se generan y se crean los programas integradores como son los ERPs o los EMRPs, donde ya todo está conformado íntegramente. ¿Ok?
Ahora bien, análisis del subsistema administrativo. Tenemos el sistema y tenemos la parte contable. Sistema, producto o salida esperada. Contablemente, ¿qué tenemos? Estados financieros y el registro contable de las operaciones de la entidad. Entradas o insumos. En lo contable vamos a tener documentos que respaldan operaciones de la empresa. Recursos con que se cuentan. Personal que labora en el departamento, equipo, tanto computadoras, sumadoras, etcétera, contablemente. Desde el sistema con el proceso. Lo contable, ¿cómo lo vamos a analizar? Elaboración de los estados financieros y el registro de todas las operaciones de la empresa. ¿Con qué eso qué quiero decirles? Que todo esto que está aquí son procesos. La próxima semana, apúntenle, voy a decirle a la maestra Gwen que vamos a hacer práctica. Y voy a solicitar un salón con cámara reflex y los voy a grabar para que vean que está la evidencia y que la estamos trabajando. Pero les voy a pedir que se conecten desde sus teléfonos para que podamos hacer la práctica aquí y les enseñe a hacer mapeo de procesos. Y esto me va... Profe, ya Muchachos. nos escucha. Ah, ok. ¿En dónde me quedé? Profe, No, disculpe que que le iba interrumpa. Una pregunta. Ajá. ¿La clase va a ser presencial o virtual? ¿Cuál? La de la próxima clase. La del próximo viernes, le voy a solicitar permiso a la maestra Gwen que me permita hacer una práctica aquí, en el salón, para enseñarles a mapear. Es lo que les estaba yo comentando. Yo les aviso la próxima semana y les digo qué material hay que traer. ¿Estarían de acuerdo todos? Sí, pero va a Sí, ser profe. todos juntos en el salón, ¿no? Sí, todos juntos aquí en el salón, exactamente. Ajá. Y aquí hacemos, nada más que les pediría yo que se conectaran para que vean que estamos conectados y que quede grabada la sesión con la cámara reflex que están haciendo ustedes su práctica. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Ok. Entonces, miren, vamos adelantando lo que es el material. No creo que haya problemas con la maestra Gwen. Les voy a solicitar que traigan hojas de rotafolios, 2 hojas de rotafolios, ¿sale? Plumones de colores, principalmente negro y rojo, y si quieren otro tipo de colores. Es lo único que necesitan traer. Y les voy a enseñar a mapear. ¿Y qué vamos a hacer aquí en este caso? Vamos nosotros a identificar actividades que generan valor y vamos nosotros con esto a identificar en un momento dado qué es por lo que estaría pagando un cliente. ¿Ok? Eso lo haríamos el próximo viernes, ¿vale? ¿Ya apuntaron cuáles son los materiales que necesitamos? Ah, y saben que también una regla o una escuadra para que puedan trabajar. Ahora, el tipo de rotafolios, si lo quieren traer en cuadrícula, no hay problema. Si lo quieren traer en blanco, no hay problema. Solamente que sean hojas de rotafolios. Y diurex, ¿sale? ¿Preguntas? Bien. Tipos de sistemas de información. Sistemas transaccionales, sistemas de apoyos a las decisiones y sistemas estratégicos. Los sistemas transaccionales, primer tipo de sistemas que se implantan en las organizaciones. Apoyan las tareas de nivel operativo de la organización. Muestran una intensa entrada y salida de información. Cálculos y procesos son simples y poco complejos. Son recolectores de información de datos. Son los que hemos estado mencionando ahorita, ¿no? Que te van a facturar, que van a producir una nómina, que te van a administrar las cuentas por cobrar. Esto lo dimensionamos a través de un sistema ASPE, que es lo más común que todos conocemos, ¿ok?
¿Alguna pregunta? No, pero todo bien, gracias. ¿Todo bien? Miren, yo sé que a veces la distancia no nos permite en un momento dado la conectividad, pero cualquier duda que ustedes pudiesen tener en el transcurso de la semana, por favor comuníquenmelo. La materia tiene que ser lo más sencillo para ustedes. Bien, por favor, antes de salir, nombre, número de cuenta para pasar a asistencia. ¿De acuerdo? Y nos vemos la próxima semana. Que pasen un excelente fin de semana a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. No se les olvide colocar asistencia.